Descubre los secretos mejor guardados de la historia mientras exploramos las batallas épicas y los misterios perdidos en el tiempo. Acompáñame a desenterrar estos enigmas históricos que durante años han intrigado a la humanidad. Ecos del pasado. En las crónicas de la historia de nuestro planeta, un evento trascendental ha capturado la imaginación de culturas de todo el mundo, el diluvio universal. Hace eones, las aguas torrenciales cubrieron la Tierra, según cuentan las leyendas. Civilizaciones antiguas fueron borradas de la faz del planeta y el paisaje de nuestro hogar experimentó una transformación sin precedentes. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Hay evidencia de un diluvio universal desde una perspectiva rigurosamente científica? Desde la perspectiva científica, las cosas se complican. La geología y la paleontología nos transportan a un pasado distante, un periodo conocido como el Cretácico, que abarcó millones de años antes del diluvio bíblico. Imagina una Tierra dominada por un supercontinente llamado Pangea, fragmentándose lentamente y dando paso a la creación de continentes separados. Los dinosaurios reinaban supremos, las plantas con flores comenzaban su danza evolutiva, y la temperatura global era un escenario completamente diferente al que conocemos hoy. La tectónica de placas jugó un papel crucial en esta narrativa. Hace aproximadamente 200 millones de años, Laurasia y Gondwana, los supercontinentes de la época, comenzaron su lenta separación. Este proceso titánico, llevado a cabo a lo largo de millones de años, formó los continentes que ahora reconocemos. Aunque la ciencia nos brinda una ventana al pasado, es esencial recordar que existen incertidumbres y debates entre los científicos. Los detalles exactos de ese periodo distante aún son motivo de discusión. Así que, mientras exploramos las profundidades del pasado, recordemos que la historia de nuestro planeta es un relato en constante evolución, donde la ciencia y la mitología se entrelazan en un misterio que desafía las barreras del tiempo. Entre las páginas antiguas de Génesis se encuentra un relato que ha desconcertado a generaciones, el diluvio universal. En el capítulo 7, se despliega una narrativa intrigante de un diluvio que engulle la tierra. Las palabras en Génesis hablan de las fuentes del grande abismo que se rompen y las cataratas de los cielos que se abren, desencadenando lluvias intensas durante 40 días y 40 noches. Desde la perspectiva religiosa, este no es un mero fenómeno natural. Se interpreta como un acto divino, un castigo de lo alto por la corrupción y maldad de la humanidad. Noé, según el relato, construyó un arca que se convertiría en la tabla de salvación para él, su familia y parejas de animales. El pasaje del capítulo 7, versículos 11 a 12, Reina Valera 1960, describe el comienzo del diluvio de manera detallada, marcando incluso la fecha precisa y la duración de la lluvia. Pero, ¿qué significan las fuentes del grande abismo? ¿Y las cataratas de los cielos? La respuesta reside en una mezcla de poesía y misterio. Las fuentes del grande abismo señalan que el diluvio no solo fue provocado por lluvias. Sugiere que algo más, algo profundo en las entrañas de la tierra, contribuyó a este cataclismo. La apertura de las cataratas de los cielos pinta una imagen poética de agua cayendo desde el firmamento, una cantidad extraordinaria que intensifica el diluvio de proporciones épicas. La lluvia persiste, sin tregua, durante 40 días y 40 noches. Un número simbólico en la Biblia, representando periodos de prueba y purificación. En este contexto, resalta la intensidad y la divina naturaleza del diluvio. Así, el relato del diluvio en Génesis 7 se convierte en parte de un panorama más amplio de juicio divino, obediencia de Noé y preservación de la vida a través del arca. La descripción detallada de las fechas y la duración subraya la importancia teológica de este evento como un acto de purificación y renovación proveniente de lo celestial. En un mundo donde la realidad y lo divino se entrelazan, una revelación asombró al mundo gracias a George Smith, un asiriólogo británico cuyos pasos resonaron en la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres el 3 de diciembre de 1872. Smith, en sus exploraciones en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, desenterró un tesoro de conocimiento en forma de tabletas cuneiformes. Entre estas reliquias, surgió una tablilla que cambiaría la percepción de la historia, la epopeya de Gilgamesh. En este antiguo relato, se desplegaba una versión babilónica del diluvio, una historia que sorprendentemente se alineaba con la narrativa del diluvio bíblico.
pero con una antigüedad que precedía a las Sagradas Escrituras. La epopeya presenta a un héroe llamado Utnapishtim, advertido por los dioses sobre una inundación inminente. La tarea: construir un barco para salvarse, a su familia y a los animales. Después del diluvio, Utnapishtim libera aves para verificar si la tierra ha recobrado su sequedad, un detalle que resuena con el relato del Arca de Noé en la Biblia. Este descubrimiento arqueológico de Smith reveló que el diluvio no era exclusivo de las Sagradas Escrituras, la versión babilónica en la epopeya de Gilgamesh preexistía, expandiendo así la comprensión de las narrativas antiguas sobre cataclismos. El relato de Utnapishtim señaló la existencia de similitudes transculturales en las historias de inundaciones y resurrección después del diluvio, rompiendo las barreras culturales y conectando hilos de sabiduría ancestral. En el crisol de las antiguas tablillas cuneiformes, George Smith desveló un misterio que trasciende el tiempo. Las epopeyas del diluvio se entrelazan en la historia de la humanidad, desafiando nuestra comprensión de eventos milenarios y revelando que, quizás, las aguas tumultuosas de la mitología antigua fluyen en todas las culturas. Desde las tierras ancestrales de Mesopotamia, emerge la épica de Atrás. Un poema acadio que se despliega en el segundo milenio antes de nuestra era. Revela la furia de dioses decididos a ahogar el ruido de la humanidad. Escrito en cuneiforme, en las entrañas de Irak, este texto arcano arroja luz sobre el misterio del diluvio. En la oscuridad de Nippur, surge la tablilla del arca. Instrucciones ocultas para construir un barco y preservar la vida, grabadas en sumerio con el cuneiforme como testigo. ¿Qué secretos residen en esta tablilla que precede a la Biblia, una narrativa antigua que susurra la esencia misma del diluvio? Desde las llanuras de Same, se eleva la historia sumeria del diluvio. Una advertencia divina a Ziusudra, rey sumerio, para construir un navío que desafíe las olas del tiempo. Las palabras en sumerio, escritas en cuneiforme, narran un evento que se pierde en las brumas del pasado. En Nínive, en el corazón de la antigua Asiria, se esconde la tablilla 11 del poema de Gilgamesh. Utnapishtim comparte su relato del diluvio con el héroe Gilgamesh. Acadio y cuneiforme dan forma a esta epopeya que trasciende eras, revelando verdades enterradas bajo capas de mito y leyenda. Pero no termina aquí. Desde las páginas apócrifas del libro de Enoc emergen secretos aún más oscuros. Ángeles caídos, conocimientos prohibidos y la conexión inquietante entre los vigilantes y el diluvio. Corrupción, maldad y una revelación divina que predice el fin a través de las aguas. Este libro, aunque oculto en la penumbra del tiempo, ha perdurado. Se gestó entre el tercer antes de Cristo y el primer después de Cristo, entre líneas escritas en hebreo o arameo, y resuena en etíope. La versión etíope, conocida como un Enoc etíope, llega hasta nosotros como un eco remoto de la antigüedad. Así, entre textos antiguos yuxtapuestos en un rincón olvidado del pasado, el misterio del diluvio se despliega como un enigma que abarca culturas, revelando conexiones que desafían el entendimiento humano. Un tapiz de historias entrelazadas, donde cada palabra susurra un secreto ancestral que aguarda ser descubierto. Explorando estos relatos, nos sumergimos en un laberinto de variaciones intrigantes. En la épica de Atrás, Enlil desencadena la furia divina por el ruido humano, mientras en el poema de Gilgamesh, otros motivos divinos impulsan la destrucción. Cada narrativa presenta un héroe, Ziusudra, Atrás, Utnapishtim. Advertencias divinas sobre un diluvio inminente, un llamado a construir un arca para la salvación. Los dioses, consejeros en la sombra, instruyen sobre la construcción del arca y exigen rituales posteriores. En la tablilla del arca y la historia sumeria del diluvio, Enki y Enlil revelan sus designios, desentrañando misterios que residen en las antiguas tablillas. La tablilla 11 del poema de Gilgamesh se convierte en un nexo intrigante. En ella, la trama se entreteje con elementos compartidos en múltiples culturas. Pájaros enviados para verificar la sequedad de la tierra, un diluvio como castigo divino, la construcción de una embarcación para la supervivencia. Coincidencia o un eco del pasado con verdades perdidas. Pero la historia no se limita a Mesopotamia. Desde las sombras emerge el libro de Enoc, revelando la conexión entre vigilantes caídos y el diluvio. Corrupción, conocimientos prohibidos y un Dios que decide purificar la tierra.
un relato apócrifo que se enreda en la madeja de misterios. Estas narrativas trascendentales no solo cuentan historias, revelan el alma de las antiguas civilizaciones. En Same, los dioses Enlil y Enki danzan en los relatos del diluvio, mostrando el poder divino y la relación intrincada entre lo divino y lo humano. La diversidad cultural y religiosa brilla en estas páginas ancestrales. Aunque comparten el núcleo del diluvio, cada región, cada cultura, imprime su sello único en las historias. Un tapiz multicolor de creencias y mitos que se entrelazan. Así, entre escrituras olvidadas y mitos ancestrales, el diluvio se revela como un tesoro de sabiduría enterrada. Un reflejo del alma humana que perdura a través de eras. Los registros caldeos, en particular las versiones babilónicas como la epopeya de Gilgamesh, han arrojado luz sobre el diluvio. Utnapishtim, el superviviente, posándose en la montaña Nisib. Un relato detallado que desafía la lógica y suscita preguntas. En las páginas de la Biblia, la región de Ararat emerge como el lugar donde el arca de Noé reposó tras el diluvio. Un punto focal que ha desconcertado a eruditos y científicos a lo largo de los siglos. Históricamente, el monte Ararat en Turquía ha sido señalado como el sitio del arca de Noé, según la tradición cristiana. Pero la ciencia, esa rigurosa inquisidora, plantea desafíos. El análisis científico, con sus herramientas de geología y paleontología, cuestiona la narrativa global y repentina del diluvio. La evidencia geológica se erige como una barrera ante la noción de un diluvio universal tal como lo describen las narrativas religiosas. La Tierra y sus capas revelan una historia más compleja, donde las aguas tumultuosas no dejan una marca clara y única. La identificación del monte Ararat como el epicentro del arca puede ser más un reflejo de tradiciones cristianas posteriores que una precisión en los textos originales. A medida que el tiempo fluye, interpretaciones y cambios en la tradición han moldeado nuestra comprensión de los lugares vinculados con esta épica inundación. En esta encrucijada entre mito y ciencia, la historia del diluvio y su ubicación se convierten en un terreno fértil para la reflexión. ¿Dónde reposa la verdad en este relato? ¿En las páginas de antiguos textos o en las capas geológicas de la Tierra? Un enigma que desafía nuestras percepciones y nos invita a explorar el nexo entre la fe, la ciencia y el misterio. En la penumbra de las mitologías, las narrativas del diluvio se tejen como hilos secretos que atraviesan culturas distantes. Cada relato, un misterioso fragmento de la historia universal, guarda secretos que se despliegan en la oscuridad. En la mitología hindú, el dios Vishnu adopta la forma de un pez para salvar a Manu del diluvio. Atando el arca al cuerno del pez, Manu es llevado a un refugio seguro. ¿Qué revelan las aguas primordiales de la India sobre el misterio del diluvio? En la mitología griega, Deucalión y Pirra, desafiando la ira de Zeus, construyen un arca para sobrevivir al diluvio. Las piedras arrojadas tras ellos dan origen a una nueva humanidad. ¿Cómo resuena esta leyenda en la penumbra de la antigua Grecia? En el Corán, el profeta Noé es el protagonista, advertido por Dios sobre el diluvio. Una arca, una familia, y la arca reposa en el monte Judi. ¿Qué secretos se ocultan en las aguas que purifican según la tradición islámica? En las tierras mayas, el Popol Vuh revela un diluvio como consecuencia de la decepción divina. Humanos creados a partir del maíz, un ciclo misterioso. ¿Qué rastros quedan de este antiguo misterio en las ruinas mayas? Entre los aztecas, el diluvio es una tormenta purificadora. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca dan forma a una nueva humanidad tras el cataclismo. ¿Qué secretos flotan en las aguas turbulentas de esta mitología antigua? Estas narrativas, encerradas en el velo del tiempo, revelan perspectivas únicas y mitos que resuenan en el alma de cada cultura. En el misterio de estas historias, se encuentran ecos de la antigüedad, susurros de un pasado que se mezclan en la oscuridad de la comprensión humana. ¿No es fascinante cómo las aguas del diluvio han dejado su huella en las telas de nuestras mitologías? ¿Qué misterios aguardan bajo la superficie de estos relatos ancestrales? ¿Serán estas historias, con sus arcas y héroes, espejos que reflejan nuestras propias luchas contra la adversidad y la búsqueda de renacimiento? ¿O acaso son portales a un tiempo olvidado, donde dioses y hombres danzaban en el filo de lo divino y lo humano?
En el silencio de estas narrativas podemos escuchar el eco de nuestra propia búsqueda de significado. O quizás, en las aguas tumultuosas del mito, descubrimos reflejos de nuestra eterna conexión con lo desconocido. El diluvio, tejido en los tejidos de las culturas, nos invita a explorar no solo el pasado, sino también nuestra propia comprensión del misterio. ¿Qué secretos ocultan las aguas primordiales y qué enseñanzas atesoran para nuestro presente? Si disfrutaste del video, te agradecería mucho si pudieras darle un me gusta y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros contenidos similares. También nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario con tus pensamientos, sugerencias o simplemente para saludar. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir mejorando. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.